Pues bien, nuevamente con ustedes, en estos momentos, a partir de ahora, vamos a hablar exclusivamente de la fuente de poder o las Power Supply ATX. Una Power Supply ATX es como esta fuente de poder. Esta es una fuente de poder ATX nueva y la cual vamos a hablar el día de hoy ampliamente. Básicamente, el objetivo del video es hablar exclusivamente de este tipo de fuente de poder. Básicamente existieron dos tipos de fuente en las computadoras personales: la fuente de poder AT y posteriormente ingresaron la fuente de poder ATX. La fuente de poder AT, su propio nombre lo indica, es de Advanced Technology. Salieron unos años atrás. Básicamente nos permitían, en todo caso tenían un conector en línea que alimentaba a la placa, en este caso a la mainboard, y la única forma de poder, a veces nos podíamos confundir en colocar los conectores en la placa. La única forma de podernos dar cuenta de conectarlos adecuadamente es mantener los negativos, en este caso los conectores de masa, los pines de masa en el centro. Poniendo los conectores en masa en el centro podíamos conectar adecuadamente la fuente de poder. Estas fuentes de poder AT son aquellas fuentes que no vamos a hablar el día de hoy, porque no es parte del video, son fuentes muy obsoletas, ya no existen hoy en día. Sin embargo, cuando salió la Pentium MMX, hace unos años atrás, ya se cambió toda la estructura de las fuentes de poder. Entonces aparecieron las fuentes de poder ATX, ¿no? Advanced Technology Extended, ¿no? La fuente de poder ATX se supone que son fuentes más sofisticadas, y tan es así que existieron varias versiones, ¿no? Hoy en día estamos en la versión 2.2, pero aparecieron la versión 1.0, 2.01 y la versión 2.2. ¿Ok? Fuente de poder AT, ¿no? Básicamente, ¿qué diferencia una fuente AT de una fuente ATX, ¿no? Si nos fijamos, físicamente son muy parecidas, pero básicamente la diferencia sustancial y primordial en otra fuente AT y una fuente ATX es que las fuentes AT, las originales, utilizaban un interruptor de encendido. Es decir, para poder encender la computadora se utilizaba un switch, ¿no? En las fuentes AT utilizaban un switch para poder encender un interruptor, para poder encender la máquina, y para poder apagarla también necesitabas apagarla. Es decir, en esos tiempos, estamos hablando de los 90 y tantos, no sé qué sé yo, 92, 93, los sistemas operativos no estaban muy estables, eran un poco obsoletos. Estamos hablando de repente del Windows 98, hace 95, 96, qué sé yo. Cuando teníamos que encender la computadora, encendíamos con el interruptor se cerraba. Era un interruptor que se abría o se cerraba. O sea, presionabas el botón, este interruptor lo que hacía es alimentaba a la fuente y la fuente entregaba los voltajes. Es decir, no se tenía control sobre la fuente. La fuente encendía, alimentaba al computador, el computador hacía el power on, el test, el post, y levantaba. Cuando trabajábamos y queríamos apagar la máquina, le dábamos apagar PC y el Windows 95 y el Windows 98. Cerrando sesión, apagando sesión, y luego te salió un mensaje: ahora usted puede apagar la PC correctamente, ¿no? Adecuadamente. Entonces tenías que ir, no se apagaba la computadora, se quedaba ahí con la pantallita, que ahora usted puede apagar la computadora, y ustedes presionaban el interruptor, es decir, liberaban el interruptor, dejaban de enviar alimentación a la fuente, y la fuente apagaba la computadora. Es decir, cerraban, encendían la computadora, abrían el interruptor, se apagaba la computadora, ¿no? Es decir, el software no tenía un control adecuado de la computadora. El tiempo fue pasando, los microprocesadores fueron mejorando y aparecieron las Pentium MMX, que fue el inicio de las fuentes ATX. Las fuentes ATX, con la llegada del Pentium MMX, aparecieron. Fue cambiando el sistema operativo, apareció pues ya no el Windows 95 ni el 98, apareció un sistema operativo como el Windows 2000, el Windows XP hoy en día, y hoy en día ya el Windows 7, ¿no? que eran sistemas operativos más estables, más sofisticados, que por software, ojo, por software, podían encender la computadora o apagarla. Hoy en día nosotros podemos encender el computador
simplemente presionando una tecla del teclado. Si configuramos el BIOS, podemos hacer de que la tecla Ñ o la tecla Enter o una tecla F1, F2, presionando la tecla simplemente, el sistema operativo levanta el computador y encienda la fuente de poder. ¿Cómo la ven? O de repente, yo puedo estar en España o acá en Lima y de repente viajo a España y tengo mi computadora acá en Lima, en Perú, viajo a España y desde España me conecto a internet y desde internet envío un paquete, un Magic Packet, y a través de Wake Online ese paquete viaja por internet, llega a mi router acá en Lima, Perú, a mi casa y le manda una señal a mi computadora que está en stand-by, en espera, apagada a mi computadora, le llega el paquete, el Magic Packet, y la máquina se enciende, estando yo en España. Y desde España entro vía TeamViewer y ya puedo conectar mi máquina. Es decir, puedo encender y apagar mi máquina remotamente. Esto es posible gracias a la tecnología que hoy en día utilizan las fuentes de poder ATX. ¿Ok? Podemos hibernar, podemos reducir los voltajes en este caso de alimentación para no consumir energía. Todo es posible, todos estos adelantos científicos y tecnológicos en las computadoras se debieron mucho al tema de las fuentes ATX. ¿Por qué? Porque las fuentes ATX ya no utilizan un interruptor. Este tema del interruptor ya no existe en las fuentes de poder. Existe un switch, sí, un interruptor, un pequeño switch, pero ya no un switch, sino existe un pulsador. Un pulsador. Cuando nosotros vamos a la computadora en las fuentes ATX y presionamos el interruptor de encendido, no es un interruptor que se cierra y se abre, y se cierra y se queda cerrado y lo vuelves a prender y se abre. No es un switch. Estamos hablando, no es un interruptor, estamos hablando de un switch, un pulsador. Cuando presionamos, lo que hacemos es enviamos un pulso al computador y el computador internamente lo que hace es autoencender la fuente de alimentación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la fuente de alimentación se autoenciende? ¿No? Es un poco ilógico, ¿no? Si el computador está apagado, ¿cómo es que la fuente de poder se autoenciende? Justamente ese es el detalle importante que tienen las fuentes ATX, ¿no? Que se permiten autoencenderse simplemente con el toque de un interruptor pulsador, ¿no? Ahora, vamos a ir en detalle justamente de cómo funciona esto, pero antes de entrar en detalle de cómo funciona esto, quería decirles hoy en día que pues hoy en día con el Windows XP 6.1, 6.2, 6.3, con Windows 7 y con la nueva versión de Windows que va a existir, dentro de poco lo van a lanzar, podemos pues encender, apagar una computadora y el software tiene el control completo del hardware. Y hemos hablado antes de que el hardware no sería nada sin el software. O sea, ¿de qué te sirve un microprocesador? ¿De qué te sirve una tarjeta de video externa con PCI Express, la más potente? ¿De qué te sirve un DDR3 o una memoria más avanzada? Cuando nada de esto puede ser posible si no tenemos algo que lo controle. Si la rutina del BIOS, del computador, nos permite controlar a ese hardware. Si no existe un programa, si no existe un sistema operativo que se autoencienda a través de una rutina de buteo que controle las operaciones del microprocesador, pues asimismo no serviría de nada del software, las rutinas creadas por el hombre para controlar algo si no existiría el hardware. Si no existiría la electrónica, no existiría la informática y viceversa. ¿Ok? Entonces la mente humana es tan extraordinaria, el hombre es lo que nos diferencia somos seres racionales, somos seres inteligentes, lo que nos diferencia de otras razas, ¿no? Y de otras civilizaciones, por supuesto, ¿no? Que podemos compartir conocimiento. Y no solamente podemos compartir conocimiento, sino también podemos dar y recibir cosas, ¿no? En este caso, cultura. Para este caso, ¿cómo es posible que una fuente de poder se autoencienda? ¿Cómo es que podemos hacer de que presionando un botón, estando la computadora apagada, se encienda? Para ello, las fuentes de poder ATX utilizan una serie de códigos, de colores, que lo vamos a ver luego, y que nos va a permitir justamente hacer eso, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una remembranza, digamos, esta es una fuente de poder nueva que he comprado para mi computadora, vamos a cambiarla. Básicamente
vamos a hablar de la fuente de poder ATX, ¿no? Y hemos hecho una pequeña introducción. Vamos a hablar de los tipos de conectores que existen. Los conectores en una fuente de poder ATX hacen uso de los conectores llamados tipo Molex. Molex es el fabricante que lo diseñó originalmente, ¿no? Que obviamente sigue existiendo. Y para ello existen los conectores tipo Molex, ¿no? Los conectores tipo Molex en una fuente de poder, vamos a mostrarlos acá. Tenemos el conector tipo Molex de 3.5, que ahí lo tenemos en la pizarra, que es para alimentar las disqueteras que hoy en día ya no se utilizan. Tenemos el conector tipo Molex de 5 1/4, en este caso es hembra. Y luego tenemos el conector tipo Molex para alimentar los dispositivos SATA, ¿no? En este caso para los discos duros SATA, que es bien usado, ¿no? Básicamente esos son los conectores tipo Molex. Pero lo más importante aquí aún es el conector tipo Molex, en este caso de 24 pines o de 20 pines, ¿no? Entonces, si nos vamos a la pizarra y hablamos de la fuente ATX, vemos que existían varias versiones de fuentes ATX, ¿no? La versión 1, la versión 2.01 y la versión 2.2. En la versión 1, que salió originalmente, la fuente de alimentación ATX tenían un conector de 20 pines como este. 10 a un lado y 10 a otro lado. Básicamente el número 1 es el que empieza con el cable naranja, ¿no? El 1 y el 2 son los cables naranja. Ahí empieza 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Y luego el 11 empieza al otro lado, ¿no? Es de acá, 11, 12, 13 hasta el 20. El conector de 20 pines, este conector Molex para la fuente para la mainboard, perdón, este es el conector que va a la mainboard. Era la versión 1. Con el transcurrir del tiempo fueron mejorando, fueron optimizando y salió la fuente de poder ATX versión 2. En este caso, la versión 2, que no está acá, ya hacía uso de un conector de 24 pines. Para ello le agregó un conector adicional que es este de acá, ¿no? Vamos a ponerlo. Bueno, es 20 más 4 adicionales, ¿no? Son 24 pines, ¿no? El conector de 24 pines ya hace uso la versión 2.0. Pero acá hay un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Son el código de colores que necesitamos, ¿no? Y que hay que saberlo diferenciar. Las fuentes ATX, así como las fuentes AT, tenían una serie de códigos de colores. Sin embargo, los códigos de colores tenemos que memorizarlos si es que queremos, pues, saber qué voltaje hay en cada hilo, en cada cable, ¿no? Entonces les decía que el tema es un tema importante, saber los códigos de colores para poder determinar los voltajes que existen en cada color. Para ello, en esta pequeña tabla tenemos el color negro, que vendría a ser el punto más negativo de la fuente. Es la que va a masa, a la que va al chasis. Por eso se llama el punto negativo, que es el negro, va a masa, ¿ok? Y realmente va a masa, está conectado a la tierra. En este caso está conectado al chasis de la fuente, ¿no? Ahora, hay un tema interesante acá, los voltajes de las otras líneas, ¿no? El rojo, por ejemplo, el rojo es de 5 voltios, más 5 voltios. Y es utilizado el rojo para la tecnología TTL, para los microcontroladores, para los circuitos integrados internos del computador. El blanco, que es menos 5 voltios, es menos 5 voltios. El blanco, que es menos 5 voltios, se utilizó hasta la versión 1.0 y la versión 2.0. A partir de la versión 2.01 de las fuentes ATX, el blanco fue eliminado de las fuentes de poder. Así que hay que tener mucho cuidado porque algunas fuentes de alimentación, como esta de acá, el blanco va en el conector 18, en el de acá. Y el blanco, si se fijan, no existe en este conector. Se eliminó a partir de la versión 2.01, esto es una fuente de versión 2.2, se eliminó el blanco como en este caso, ¿no? Hay que tener cuidado, si tu fuente de poder, si tu mainboard tiene el socket 775 en adelante, no hacen uso del cable blanco, como en mi caso. O sea, esta fuente sí podría servir para mi mainboard. Sin embargo, si el mainboard no tiene el socket 775, si es un socket más antiguo o anterior, es necesario el cable blanco.
Hay que tener mucho cuidado a la hora de adquirir una fuente de poder. ¿Ok? Por lo tanto, el cable blanco, que es menos 5 voltios, entrega menos 5 voltios, no es, a partir de la versión 2.01 se eliminó, ¿no? El cable naranja es muy importante porque alimenta los 3.3 voltios, ¿no? Entrega 3.3 voltios, el cable naranja, 3.3 voltios, entrega los 3.3 voltios necesarios para el microprocesador. Ojo, el cable amarillo también es de suma importancia, el cable amarillo, también hay cable amarillo acá, ¿no? En el conector Molex de 5 pulgadas, el cable amarillo entrega los más 12 voltios, utilizado para los motores de paso, para los stick motors. Y finalmente hay el cable azul, que es menos 12 voltios, también utilizado para ciertas funciones internas del microprocesador, ¿no? Y de los componentes electrónicos. Pero acá hay tres cables importantes, ¿no? Acá hay tres cables importantes a tener en cuenta, que justamente esto es a lo que yo quería llegar, ¿no? El verde, vamos a borrar acá, el verde, el plomo y el violeta. Y justamente esta es la parte más importante del video que quería mostrarles, ¿no? ¿Cómo es que la computadora se autoenciende? ¿Cómo es que la computadora se autoenciende? Mientras nosotros tengamos la fuente de alimentación conectada a la línea de alimentación, es decir, a los 220 voltios para el caso de pelo con su cable conectado, la fuente, estando la computadora apagada, la fuente va a entregar una pequeña alimentación de más 5 voltios, de una alimentación que le llama él de stand-by. Es decir, mientras tengamos, vamos a hacerlo acá, y quiero explicarlo y quiero detallarlo para que ustedes lo entiendan, mientras tengamos la fuente de poder ATX conectada o enchufada a la red de los 220 voltios AC, la fuente estando apagada, en off, estando apagada, la fuente de poder estando apagada, entrega a través de uno de sus cables un voltaje de mantenimiento de 5 voltios. A este voltaje de mantenimiento de 5 voltios se le llama 5 voltios de stand-by. Es decir, unos 5 voltios de mantenimiento de espera. Así esté apagada la fuente de poder y tu computadora apagada, él sigue entregando unos 5 voltios a través del pin violeta, este pin violeta, ¿no?, que entrega la fuente de poder. En otras palabras, la fuente de poder no está apagada al 100%. Sigue recibiendo la alimentación y entrega los 5 voltios de mantenimiento a la placa madre. ¿Ok? Esos 5 voltios de mantenimiento son independientes y distintos a los 5 voltios utilizados en el conector rojo, en el cable rojo de la fuente de poder. Son 5 voltios distintos, no son los 5 voltios, no son paralelaje, no es que tomo los 5 voltios del cable rojo y lo pongo en el violeta, no, son 5 voltios distintos. Estos 5 voltios llegan, ¿no?, llegan a la placa, a la mainboard. Llegan los 5 voltios. 5 voltios de mantenimiento, stand-by. Estos 5 voltios me llegan a los 5 voltios. ¿Ok? Y esta es la fuente, ¿no? Estos son los más 5 voltios. Estos 5 voltios stand-by llegan a la fuente de poder. En este caso, de la fuente de poder hacia el mainboard. Y lo mantienen en stand-by. ¿Y qué sucede cuando ustedes encienden el computador? Les sale de un pequeño... Acá hay una electrónica en la placa madre. Este es el mainboard, ¿no? O sea, la placa madre que también le hemos hablado. Cuando yo quiero encender el computador, lo que hago es presionar el interruptor de encendido del computador.
al presionar el interruptor encendido lo que estoy haciendo es cerrar y abrir un pequeño interruptor pulsador que cierra y abre. Yo enciendo y la máquina se autoenciende. Pero ¿qué sucede detrás de todo esto? Cuando yo hago clic, lo que estoy haciendo es entregando una señal a una electrónica dentro de la mainboard que está alimentada y que está en stand-by. Cuando yo hago clic ahí, o sea, presiono el interruptor, envío una señal, cierro un circuito en una parte electrónica de vida de la mainboard, y lo que hace la mainboard es, a través de software internamente que está ahí en espera, está en stand-by, lo que hace es, por software, lo que hace electrónicamente, lo que hace es enviar una señal de control de encendido. Ojo con este detalle que es importante, acá. Autoenciende la fuente de poder. No es que la fuente de poder se encienda sola, lo que estamos haciendo es presionando un botón, el botón envía una señal o cierra un circuito, digamos, en el mainboard, y el mainboard a través de software electrónicamente lo que hace es enviar una señal a tierra, ojo, a tierra, en la fuente de poder para que ésta se autoencienda. ¿Ok? ¿Y qué señal justamente es esta? ¿No? Esta es la señal de mantenimiento que hemos hablado ahorita, que son los 5 voltios que entrega estando apagada la fuente, y lo que hace el sistema de control del computador, lo que hace es enviar esta señal. El cable verde, denominado Power Switch On, PS On, el cable verde que entrega el conector, lo que está haciendo es lo manda a tierra. Es decir, lo conecta, de estar al aire, lo conecta a tierra, a masa. O sea, lo manda a tierra. Es decir, el conector Molex que hemos hablado, ¿no?, tiene un cable verde. Y acá tiene un cable negro, que es el que está a tierra. Entonces lo que hace el software, o en este caso a nivel de la misma electrónica, lo que hace es, este cable lo manda a tierra, lo puentea. Pero no es que lo puentee, sino por software lo que hace es, el conector, ¡pic!, lo manda a tierra. Es decir, electrónicamente tiene esto, ¿no? Es una electrónica. Acá está el cable verde. Y acá está masa. Lo que hace, cuando tú presionas acá, la electrónica se activa, está en stand-by, y lo que hace es le manda una señal a la fuente, haciendo que el cable verde vaya a off, vaya a tierra. O sea, lo manda a masa internamente. Y por lo tanto, estando al aire, que está al aire, lo manda a masa. Y al mandarlo a masa, enciende automáticamente la fuente de alimentación. Es decir, se enciende la fuente de alimentación. Al encenderse la fuente de alimentación, existe todo un proceso interno en la fuente de alimentación. O sea, la fuente de alimentación, para que los 5 voltios, los 12 voltios, los menos 5, los menos 12, los 3.3 voltios que hemos hablado antes, se estabilicen, deben pasar entre 100 y 400 milisegundos de espera. En ese lapso de tiempo, el computador aún todavía no se enciende, sigue en stand-by. El computador, la mainboard, sigue en stand-by. Entonces, lo que hace, pasa entre 100 y 400 milisegundos, la fuente internamente se autorregula, se autocontrola y le envía una señal de power boot a través del cable de plomo a la mainboard. El cable de plomo que vemos acá le envía una señal de notificación diciendo, oye, por si acaso ya pasó el tiempo, ya me encendí y mis voltajes de 3.3, 5 voltios, 12, más 12, menos 5 y más 5 están ok. Es mi señal de power boot. Mi potencia está bien. Enciéndete. Es decir, esta señal de power boot que está en el cuadrante de 0 voltios la manda a 5 voltios. El power boot, que es el plomo, lo manda a 5 voltios y el computador internamente se enciende. Y ahí entran las rutinas del BIOS. El BIOS comienza a leer la memoria y hace lo que se conoce como POST. El Power On Cell Test. Power On Cell Test, o las políticas
de prueba de autoencendido. El POS lo que hace es encender el computador y comienza a chequear memoria, disco, procesador, temperaturas, y luego va al disco duro y lee el boot sector del disco duro. Y en el boot sector, en la pista 0, sector 0 del disco duro, se encuentran las rutinas de buteo o autoencendido del sistema operativo. Y el sistema operativo se carga en memoria. Los cabezales del disco ya leyeron el sector 0 del disco, el sistema operativo se carga en memoria y la computadora comienza a cargar el sistema operativo y a mostrarte bienvenido, Windows XP, Windows 7, en fin, y el computador ya se encendió. Nosotros trabajamos en Windows XP o Windows 7, le decimos apagar PC. Le decimos apagar PC. El software en estos momentos tiene el control absoluto del hardware. El software, cuando le decimos apagar PC, se hace el proceso inverso. Es decir, por software en la computadora le decimos apagar PC y internamente, a través de las rutinas, le enviamos ciertas señales de control al computador y hacemos, ojo, hacemos de que estos 5 voltios, perdón, esta señal del cable verde que está a tierra, la mande a 5 voltios. Es decir, no lo mande a tierra. Cuando dejamos de mandar a tierra el cable verde, simplemente es como si estuviésemos apagando y encendiendo la fuente, y la fuente se va a apagar. Pero no se apaga del todo. Sigue manteniendo los 5 voltios de mantenimiento, los 5 voltios de color violeta de standby para el siguiente proceso de encendido. Así es como se analiza una fuente de alimentación, así es como funciona una fuente de alimentación, así es como se enciende una computadora. Recuerden, mientras el computador esté conectado a la red de alimentación, en este caso de los 220 voltios, 210, y estando apagado el computador, la fuente de alimentación, que tiene 2 secciones, primario y secundario, el primario sigue recibiendo alimentación y a través de una retroalimentación, a través de un feedback, entrega una alimentación de standby o de mantenimiento de 5 voltios. Por eso es que podemos hibernar las computadoras. Las computadoras hacen uso justamente de esta tecnología, de las fuentes ATX, para que puedan hibernar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la hibernación? Estoy trabajando y de un momento a otro me llaman por teléfono y quiero tener todo en memoria y guardarlo a disco. Entonces lo que hago es hiberno la máquina y me voy y luego regreso. A la hora que inverno, lo que estoy haciendo es hibernar, lo que estoy haciendo es pasar todo lo que está en memoria a disco duro, reduzco, apago los discos, apago la memoria y mantengo perdón, el procesador con un cierto voltaje. Y se mantiene todo en stand-by, ¿no? Hasta que yo venga, presiono una tecla y nuevamente cargo de disco a memoria todo y nuevamente sigo trabajando. Todo esto es posible, toda esta tecnología, gracias a las fuentes ATX. Como les decía, existen varias versiones y estamos en la versión 2.2. Ok, hasta acá hemos visto el diseño a grandes rasgos de las fuentes ATX. En la siguiente sección del video vamos a entrarnos ya internamente en una fuente ATX. Vamos a destapar una fuente, vamos a medir los voltajes, vamos a comprobar lo que les he dicho acá en teoría y lo más importante aún, vamos a identificar las partes de las fuentes ATX y finalmente vamos a hablar de los fallos más comunes de las fuentes ATX. Continuamos con la siguiente sección entonces.